Hace unos días se cumplieron 13 años del asesinato de Marisela Escobedo. Tal vez para algunos este nombre resulte desconocido, pero estoy segura que para muchos otros el nombre de Marisela es sinónimo de lucha, valentía y amor. 13 años sin justicia, 13 años de un lamentable hecho que marcó a una ciudad y a un país entero. Esta es parte de la historia de una madre que murió en 3 ocasiones. Esta es parte de la historia de Marisela Escobedo. Rubí Marisol Fraire Escobedo. Es con ella, con la hija de Marisela Escobedo, que comienza esta trágica historia en el año 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. En esa época, Marisela Escobedo abrió un taller de carpintería y una mueblería en la ciudad. Cierto día, un joven llamado Sergio Rafael Barraza llegó a pedir trabajo, argumentando que realmente lo necesitaba para sostener a su familia. Y, aunque no estaba solicitando ni requería de otro empleado, Marisela Escobedo decidió darle trabajo a ese hombre únicamente para apoyarlo. ¿Cómo podría imaginar que la llegada de ese sujeto a sus vidas tan solo traería tragedia y un inmenso dolor? Fue de esa manera que Rubí Marisol Fraire, la hija menor de Marisela Escobedo, conoció a Sergio Rafael Barraza, quien se convertiría en su pareja y padre de su única hija. Cuando esto sucedió, Rubí tenía apenas 13 años y el sujeto en cuestión más de 20. Pese a la negativa de su familia, Rubí se fue a vivir con Sergio Rafael. Marisela declaró en diversas ocasiones que no estaba de acuerdo en absoluto con esa relación, pero no tomó medidas mayores por miedo a perder a su hija. Al irse a vivir con él, Rubí dejó de comunicarse con su familia. Por lo que se sabe, Sergio Rafael la mantenía encerrada en su departamento y comenzó a alejarla de sus seres queridos, ejerciendo sobre ella violencia psicológica y patrimonial. Aproximadamente 2 años después de iniciada la relación, Rubí se embarazó y nació su hija llamada Eire. Aunque todo parecía mantenerse en calma, los problemas en la pareja eran constantes y cada vez empeoraban más. Pronto todo iba a estallar. Durante los últimos días de agosto de 2008, Rubí desapareció. Fue vista por última vez el 29 de agosto. Su hermano Juan Manuel llegó al departamento, propiedad de Marisela Escobedo, en el que la pareja y su hija vivían, y ya no los encontró ahí. Entonces, Juan Manuel y su madre se dirigieron a la casa de la mamá de la pareja de Rubí, en donde los encontraron a él y a su hija, pero Rubí no estaba con ellos, lo que inmediatamente los hizo sospechar. Más aún cuando Sergio Rafael les dijo que Rubí se había ido con otro hombre. Esa historia para ellos no tenía sentido alguno. La búsqueda de Rubí se extendió por varios meses. En esta, Marisela Escobedo estuvo al frente desde un inicio. El reporte de desaparición de Rubí Fraire, de 17 años, fue aceptado por las autoridades hasta enero de 2009, pues creían que ella se había ido por voluntad propia. En febrero de ese año, Marisela Escobedo recibió información crucial. Un joven llamado Ángel Valles aseguró que a finales de agosto de 2008 escuchó a Sergio Rafael Barraza confesar que él asesinó a Rubí y señalar el lugar en donde había dejado su cuerpo. A partir de ese momento, Marisela Escobedo hizo todo lo que estaba a su alcance para encontrar a Sergio Rafael, pues sabía que solo él podía decirle en dónde estaba su hija Rubí. Fue así que, por cuenta propia, Marisela logró dar con el paradero de quien fuera la pareja de su hija. Sergio Rafael Barraza se ocultaba en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, y fue ahí en donde, gracias a las averiguaciones llevadas a cabo por Marisela Escobedo, Sergio Rafael fue detenido y trasladado a Ciudad Juárez. Es importante decir que la detención se logró por una denuncia por sustracción de menores realizada por Marisela, ya que para haber llevado a su hija con él, Sergio Rafael debía contar con el permiso de Rubí, la hija de Marisela, que hasta entonces se hallaba desaparecida. Aunque la detención oficialmente se llevó a cabo por ese motivo,
Cuando Sergio Rafael fue arrestado, él mismo dijo a la policía que ya sabía por qué lo detenían, que era por lo de Rubí y que él no la había asesinado. En junio de 2009, Sergio Rafael Barraza confesó haber asesinado a Rubí Fraire y señaló el lugar en el cual abandonó los restos de la joven. Cuando las autoridades y el equipo forense se presentaron en el sitio indicado, un punto ubicado en un basurero de Ciudad Juárez conocido como Las Marraneras, y tras remover toneladas de basura, huesos de cerdo y bolsas de grasa, fueron encontrados 39 restos óseos con huellas de calcinación, lo que evidenciaba que existió una intención por desaparecerlos. Cuando los exámenes de ADN fueron practicados a los restos, se comprobó que pertenecían a Rubí Marisol Fraire Escobedo. La causa de muerte de Rubí no pudo ser determinada dado que la mayor parte de su cuerpo se perdió. Los restos hallados correspondían tan solo al 19% de los 206 huesos que conforman el cuerpo humano. Sin embargo, sí se pudo concluir que Rubí había perdido la vida en un lapso de entre 6 meses a 1 año atrás. Para Marisela Escobedo, esta fue su primera muerte, la muerte de su hija Rubí a manos de Sergio Rafael Barraza. Sergio Rafael Barraza fue acusado por el asesinato de Rubí Marisol Fraire Escobedo y fue vinculado a proceso. Fue el 26 de abril de 2010 que comenzó su juicio, el cual terminó 3 días después. Entre los testigos presentados por la Fiscalía en este proceso estuvo Rafael Gómez Rojas, padrastro del acusado. Fue requerido como testigo ya que se contaba con un reporte de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, en el cual él se presentó a denunciar que su hijastro le confesó que había privado de la vida a su pareja luego de encontrarla sosteniendo relaciones sexuales con otro hombre. Cuando testificó, Rafael Gómez lo hizo de forma incoherente y desarticulada, asegurando no recordar lo que sucedió. No obstante, terminó por admitir lo que su hijastro le confesó. Entre otros, fueron presentados también como testigos Gabriela Taide Gameros y Juan Manuel Arguije, los 2 policías municipales que arrestaron y entrevistaron al acusado. Ellos relataron que Sergio Rafael les confesó haber asesinado a su pareja en su domicilio. De acuerdo con el testimonio de los policías, luego de la confesión se trasladaron a ese lugar y no encontraron indicios de violencia ni nada que sustentara la confesión del acusado. Asimismo, señalaron que, al entrevistarlo, Sergio Rafael estaba bajo los efectos de las drogas. En la audiencia final del juicio, luego de que Marisela Escobedo se dirigiera a los jueces y al acusado, este también habló, pidiendo perdón a Marisela por el daño tan grande que le había ocasionado, asumiendo tácitamente su responsabilidad como causante de ese daño. Como lo dijo una persona cercana al caso, nadie pide perdón por algo que no ha hecho. Para enorme sorpresa de los involucrados, incluido el propio acusado, así como de todos aquellos que estaban atentos al caso en todo el país, Sergio Rafael Barraza fue absuelto del cargo de homicidio de Rubí Marisol Fraire Escobedo. Esta fue la segunda muerte de Marisela Escobedo, el día en que la justicia les falló a su hija y a ella. En la sentencia absolutoria, los jueces concluyen que el material probatorio no es suficiente para acreditar la responsabilidad del imputado en el hecho. Antes de pasar al siguiente punto, es necesario hacer mención de lo que un experto opina respecto a dicha sentencia. El abogado y experto en justicia penal, Carlos Ríos Espinosa, señala en un análisis sobre el caso de Rubí Fraire que, si bien es cierto, la investigación oficial del caso dejó mucho que desear, los jueces aplicaron incorrectamente el derecho. En su opinión, no se puede negar que el material probatorio presentado en contra de Sergio Barraza no era contundente ni había una prueba directa del homicidio como tal. Sin embargo, la última declaración del acusado, en la que acepta implícitamente su responsabilidad, aumenta considerablemente el valor de las pruebas presentadas. La decisión de los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Baudit causó un gran revuelo e indignación en el país,
Ellos declararon posteriormente que en el expediente del caso no existe una confesión como tal por parte de Sergio Barraza, sino únicamente testimonios de oídas que carecen de valor probatorio. Señalaron también que ellos no declararon inocente ni culpable a Barraza, solo lo absolvieron por insuficiencia de pruebas. A pesar de todo su dolor, la lucha incansable de Marisela Escobedo no se detuvo. Después de conocer la sentencia absolutoria, encabezó diversas protestas para exigir justicia en el caso de su hija, y se encargó de que la historia de Rubí se conociera, no solamente en Ciudad Juárez, sino en todo el país. El 16 de mayo de 2010, Marisela Escobedo presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La recomendación emitida por esta comisión evidenció las fallas del sistema judicial de Chihuahua y condenó la actuación de la Fiscalía del Estado en el caso de Rubí Fraire. Gracias a esa recomendación y a la lucha que se hizo desde distintos frentes, un tribunal superior revocó la sentencia absolutoria de Sergio Rafael Barraza, encontrándolo culpable de homicidio agravado en contra de Rubí Marisol Fraire Escobedo y ordenando su detención inmediata. Lamentablemente, cuando esto ocurrió, el sujeto ya había escapado. Marisela Escobedo Ortiz nació en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, México, en el año de 1958. Estudió la carrera de enfermería, se dedicó a ella y fue madre de 4 hijos: Juan Manuel, Alejandro, Jessica y Rubí Fraire. Luchona, trabajadora, aventada, una persona muy generosa. Estos son tan solo algunos de los adjetivos con los que la describen sus hijos, familiares y amigos cercanos. Las personas más allegadas a Marisela afirman que nunca fue la misma después del feminicidio de su hija Rubí. La Marisela que vivió después del 2008 había perdido el brillo de su mirada. Le habían arrancado una parte de sí. Marisela Escobedo hizo una promesa que cumplió cabalmente hasta que pudo hacerlo. No descansaría hasta que el asesino de su hija estuviera tras las rejas. Aunque existía ya una orden de aprehensión en contra de Sergio Rafael Barraza, no había avances en las averiguaciones para dar con su paradero. Por lo tanto, Marisela Escobedo y su familia comenzaron nuevamente a buscar por su cuenta. Marisela encabezó una marcha por varias ciudades del país, poniendo el rostro y el nombre de Sergio Rafael Barraza en la mira pública, con un claro objetivo: lograr su detención y obtener por fin la justicia. Unos meses después, por segunda ocasión, Marisela Escobedo logró ubicar el sitio en el que se hallaba Sergio Rafael Barraza. El sujeto vivía en una casa ubicada en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Marisela se comunicó con la policía local y tras explicarles la situación, se coordinó un operativo para capturarlo. Desafortunadamente, aunque se informó que estuvieron a punto de atraparlo, una vez más, Sergio Rafael logró escapar. En palabras de familiares de Marisela Escobedo y de autoridades conocedoras del tema, el operativo no se realizó correctamente y no existía un verdadero interés por capturar al homicida de Rubí. Ante la falta de resultados por parte de las autoridades, Marisela y su familia continuaron buscando a Sergio Rafael Barraza en Zacatecas. En las semanas posteriores a la captura fallida, se comenzó a escuchar el rumor de que Sergio se había unido a un conocido cártel de la delincuencia organizada en México, y ese rumor era real. El tiempo corría y los esfuerzos de Marisela Escobedo no se detenían. Entre varios datos recibidos acerca del posible paradero de Sergio e interminables días de espera, Marisela y su familia comprobaron que los rumores acerca de la vida criminal en que Sergio se había involucrado eran ciertos y sintieron de cerca que estaban en peligro. Debido a la situación de inseguridad vivida en México por el narcotráfico y por el poder que dicho cártel tenía en esa época, la situación se complicó y seguir tras los pasos de Sergio Rafael ponía en riesgo la vida de Marisela y de su familia. Al verse obligada a regresar a Chihuahua, Marisela Escobedo tomó una decisión drástica. Colocaría un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado.
Se quedaría ahí hasta que las autoridades hicieran algo, hasta que Sergio Barraza pagara por el feminicidio de Rubí. El 5 de diciembre, Marisela se instaló frente al Palacio de Gobierno. Para este punto, ella había declarado públicamente haber recibido amenazas de muerte por parte de Sergio y su familia, y aseguró contundentemente: si Sergio Rafael Barraza pensaba asesinarla, lo tendría que hacer frente al Palacio de Gobierno, frente a la mirada directa de las autoridades que no la volteaban a ver y a las cuales hacía constantes señalamientos por su inacción frente al caso de Rubí, particularmente hacia el entonces gobernador César Duarte y la exprocuradora Patricia González. Los días corrían y las fiestas decembrinas se acercaban. Para Marisela y su familia eran días oscuros, tristes. Para ellos no había celebración desde 2008. El plan era que el plantón continuara hasta que les dieran una respuesta concreta. No desistirían. Marisela no desistiría. En ese lugar pasarían la Navidad y el Año Nuevo. Pero entonces algo terrible ocurrió. La noche del 16 de diciembre de 2010, mientras Marisela Escobedo se encontraba en el plantón, un auto se detuvo al frente y de este descendió un hombre que se dirigió directamente al sitio en el que se hallaba Marisela. Al darse cuenta, ella corrió y cruzó la calle hacia el palacio. Fue entonces que el hombre le disparó en la cabeza. La voz de Marisela había sido apagada. Ahí, frente al lugar simbólico en el que no dejó de luchar hasta su último día. Ahí yacía sobre la banqueta el cuerpo de una mujer que dejó una huella que nada ni nadie podrán borrar en la historia de México. Esa fue la tercera muerte de Marisela Escobedo Ortiz. Ante su asesinato, la rabia, la indignación y la impotencia llenaron las calles de Ciudad Juárez. Conocidos y extraños se conmovieron ante el asesinato de una madre que, tal y como ella lo dijo, perdió el miedo a todo en la búsqueda de justicia para su hija Rubí. Hoy, 13 años después de su muerte, Marisela Escobedo se ha convertido en un símbolo de lucha, de valentía y fortaleza inquebrantables. Sergio Rafael Barraza Bocanegra fue señalado como el autor intelectual del asesinato de Marisela Escobedo. Nunca purgó una condena por ello, ni por el feminicidio de Rubí Fraire. El 8 de octubre de 2012 fue detenido José Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked, de 29 años, identificado como el presunto autor material del asesinato de Marisela Escobedo. La familia de Marisela nunca creyó que él fuera el verdadero homicida. En 2015, José Enrique Jiménez Zavala murió en circunstancias sospechosas al interior de su celda. El 16 de noviembre de 2012, Sergio Rafael Barraza fue abatido en un enfrentamiento con militares en el estado de Zacatecas, lo anterior como resultado de su participación con la delincuencia organizada. El caso de Marisela Escobedo fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la actualidad, el caso continúa en esa instancia en espera de que se emita una sentencia que dicte la responsabilidad del Estado mexicano en su muerte y que el daño a su familia sea reparado.